Ok, bueno, pues qué gusto verles. Vamos a dar un repaso de la clase anterior. La clase anterior fue, bueno, proyectada por nuestros hermanos Taakala de Finlandia y rápidamente voy a decirles que el tema fue como que incrustado en medio de las siete naciones, el otro tema, ¿no? Que tenemos que conquistar. Y fue muy preciso, yo creo que nada más vamos a aclarar con un repaso. El asunto del profeta Elías. Elías representa el profetismo en la Biblia. Eh, ¿Recuerdan ustedes en el monte de la transfiguración quiénes aparecen junto con nuestro amadísimo Señor Jesucristo? Elías y Moshe, ¿no? Entonces, Elías representa a, a los profetas y Moisés a la ley. Bueno. Ayer vimos el asunto del profeta Elías. Elías es alguien que confronta. Yo pienso que hoy día el pueblo cristiano tenemos que ser así de una sola pieza. Decía Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, pues vayan en pos de él. En ese entonces el pueblo no respondió palabra, ¿no? De ahí vimos que vino la confrontación poderosa de Elías. Eh, la gente profética confrontan. Elías, antes que ver su propio pellejo, él vio la gloria de Dios. Él buscó y toda esta poderosa acción valiente que hizo cuando, pues nos explicó ampliamente el profeta Heiki cómo fue lo de poner un altar, restaurar un altar y poner el sacrificio, derramar agua en tiempos de sequía, ¿no? En fin, todo y orar. Cuando él oró, bajó fuego del cielo. ¿Verdad? Yo creo que esta confrontación trajo algo al pueblo de Israel. Yo creo que nuestro México, nuestro continente, nuestra tierra necesita gente con acciones valientes para traer algo que Dios quiere hacer, un cambio en el pensamiento. ¿Lo hubo después de esa confrontación? ¿Un cambio en el pensamiento? Sí, el pueblo acabó gritando, ¿verdad? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, porque vieron. El Señor Jesús decía que a veces tenemos que ver señales, prodigios y milagros para creer. Él nos va a respaldar. ¿No? Entonces, ¿qué hizo Elías? Enfrentó sin miedo a la cultura de toda una nación, ¿verdad? Él no se intimidó ante el nivel de hechicería existente. Bueno, vamos a esto. Hubo un cambio en el pensamiento de la nación. Hubo un derrocamiento de un sistema y de un gobierno, ¿no? Había todo un gobierno religioso. 850 falsos profetas que estaban en la nómina de Acab y de Jezabel, pues fueron degollados, ¿eh? Así en ese entonces se cortaban cabezas, ¿no? Y trajo un cambio total a la cultura, porque a partir de allí se empiezan a poner escuelas de profetas y a pesar de la persecución que recibió este hombre, se mantuvo siempre la fe, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hizo Elías? Bueno, otra vez, enfrentó sin miedo a la cultura de toda una nación, ¿verdad? De toda una nación les dijo, este es el Dios vivo y verdadero. Ahora, no se intimidó ante el nivel de hechicería existente. Los que tomaron el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz saben que estamos viviendo unos tiempos de niveles espirituales, de brujería y oscuridad existentes, pero ¿qué nos van a hacer si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros, no? Tres, tomó autoridad sobre el mismo infierno.
Es lo que debe de hacer la iglesia de hoy, tomar la autoridad, lo que somos, hijos de Dios, aceptos en el amado, columna y baluarte de la verdad, somos las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, y más que ovejas, somos hijos, hijos de Dios, ¿verdad? 4, desafió lo imposible. Hay cosas que nos parecerán imposibles, ay, que cómo va a cambiar mi familia, cómo va a cambiar la escuela, pues hay que desafiarlo y el Señor nos va a ayudar. Impuso un nuevo orden, ¿sí? Condujo al pueblo al Dios eterno y verdadero y quedó como ejemplo en los profetas. Siempre que se hablaba de profetas era pues inevitable hablar de Elías, ¿no? Estamos ante la misma historia. Estamos con el mismo Dios. Es tiempo de tomar, de conquistar eh, ese monte Carmelo espiritual que nos habló el profeta Heikki Takala, ¿no? A mí me llama mucho la atención una frase que me encontré en el libro de Hechos 17. Ayúdanos a apartarnos de este ¿Ya mundo, me ayúdanos oyen, a por creer, favor? sino que ¿No no se te grabó lo que preocupes. estaba diciendo? Sí, sí se está grabando, nada más que había un micrófono abierto. Bueno, vamos a continuar. Me llamó la atención este asunto, ¿no? Eh, Cuando encuentro esta frase, estos que trastornan el mundo entero, también han venido aquí, ¿no? Eh, Sucede que llevaron a los cristianos ante las autoridades y lo que hizo Elías fue una revolución es un cambio. Aquellos que trastornan el mundo entero, ¿siguen aquí? Yo creo que siguen aquí, porque el Espíritu Santo sigue aquí. Y nosotros, si estamos la iglesia victoriosa aquí, que no ha sido todavía arrebatada, entonces somos el peor dolor de cabeza de Satanás. Estamos aquí y por eso está el Espíritu Santo. Eh, Dice la Escritura que en un momento va a ser quitado, ¿no? En un sentido simbólico, porque el Espíritu Santo es eterno, ¿no? Aquellos que trastornaban el mundo entero siguen aquí y la pregunta no es capciosa, es sincera, hermanos. ¿Siguen aquí? ¿Estás aquí para Dios? Revolución es un cambio, vean ustedes en Hechos. La iglesia primitiva dice, pero no hallando los trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero han venido aquí. ¿Verdad? Entonces es una restauración. ¿Qué hizo Elías? Elías era un revolucionario espiritual. No importa que tengas la edad de Caleb, no importa que estés empezando en Cristo Jesús, no importa que tengas una inseguridad, el Señor te va a respaldar en estos tiempos propios antes de su propia venida. Revolución, restauración y reforma. Yo siempre digo las 3 R's, ¿no? Revolución es un cambio violento en las instituciones de una nación, ¿no? Yo creo que estamos en unos tiempos de revolución espiritual, no los estoy llamando a tomar las armas. Decía Heikki Takala, hoy tenemos armas más poderosas y las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Eh, por esta razón, muchas veces la presencia de un cristiano, una cristiana, puede causar un buen alboroto en la gente, ¿verdad? Alguien que no se va a fornicar, alguien que le invitan una copa y no toma, alguien que no responde maldiciones, agresiones, pero es firme, eso sí.
eh, alguien que no tranza, ¿verdad? Esto tiene que ir cambiando. Alguien que educa a sus hijos, a su familia, bajo el creacionismo. Hay un Dios creador. Ya vimos, no, nada del descendiente de los primates, ¿no? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces es una revolución, ¿verdad? La revolución, decíamos, es la restauración. eh, Va a llegar la restauración, es llevar algo a su estado original. Hechos 3, 20, 21, ahí vemos una nota de la iglesia primitiva, escuchando al apóstol. Y él envía a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, el Señor está en el cielo y esa es una de las razones por las cuales aún no ha venido el Señor. Está viendo un tiempo de la restauración de todas las cosas. Los que decía yo en la predicación reciente que tuvimos allá en Tizayuca, 7 razones por las cuales no ha venido el Señor, esta es una. eh, Está restaurando todas las cosas. Y decía, ¿quiénes tienen 40 años de cristianos o más? Unos pocos levantaron la mano. ¿Cuántos tienen 30 años de cristianos? Pues otros tantos, ¿no? Pero ustedes se pueden dar cuenta, los de hace 30 años, que meter una batería o meter una guitarra eléctrica a la iglesia era así como que un pecado, era una cosa, solamente había teclados de órgano y de piano cuando bien, ¿no? Pero hoy día, si tú vas a una iglesia que sin grupo de alabanza, sin vocalista, sin alguien que esté danzando, o vamos, tú dices, ¿qué? Como que aquí falta algo, falta el espíritu, ¿no? Entonces, restauración, es parte de eso, no solo la alabanza. Decía yo, también está la restauración de la palabra. Dos, fue en los últimos 30 años. ¿Cuántas versiones bíblicas puedes tener en tu teléfono inteligente? ¿Cuántas? ¿Y cuántas hay para entender mejor la Biblia? ¿Y cuántos mensajes ha habido hoy? Ya hay más del Espíritu Santo que nunca antes, ¿no? Restauración también del gobierno espiritual de la iglesia. Apóstoles y profetas, nuevamente aquí estamos, ¿cómo de que no? El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, eh, estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yo estoy viendo y le pregunto al Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Revélame, Señor. ¿Verdad? Bueno, va a llegar algo que la iglesia va a tener una visión milenial. Una iglesia que va a empezar a enseñar sobre el arrebatamiento, la resurrección, en fin, ¿verdad? En el cielo van a resonar fuertes voces que decían, dice Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De esto estuvo convencido la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces nosotros estamos ahora, amados, se los estoy profetizando, no solo yo, somos muchos apóstoles, muchos profetas convencidos de que estamos viviendo un tiempo especial, de una tercera y última reforma apostólica y profética previa a la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? La iglesia primitiva decía, ¿no? La primera reforma apostólica ocurrió en el siglo I, con el lanzamiento de la era de la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo dio a luz a su iglesia cuando un día de Pentecostés, donde en un aposento alto.
y verdad, y cambiamos del antiguo pacto al nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto interpreta el antiguo pacto, ¿no? Vino el vino nuevo, vino nuevo se ha de poner en odres nuevos, a un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. La iglesia primitiva estuvo dispuesta a todo. Los ponían, como ve usted en la gráfica, en el circo romano, ahí ante las fieras, como un espectáculo. Ellos morían orando y cantando alabanzas al Señor. Es increíble que eso trajo un avivamiento con toda la gente que estaba expectante. Pero de repente Satanás, el príncipe de este mundo, dijo, vamos a hacer algo urgente. Y bueno, pues metió imperios, emperadores, papas, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos a darles un poco de mentira. Y para empezar hizo el cristianismo por decreto y se volvió una iglesia, ¿cómo te diré?, ornamental, no una iglesia revolucionaria, ¿no? Y llegó la Edad Media, ¿no? Y el tiempo de los papas. Y si tú eras cristiano, pues quizá perdías la vida en medio de torturas, ¿no? Si viéramos la historia de la iglesia romana, yo hice un estudio muy amplio de todos los pecados que hicieron los papas. Te asustarías, dirías, no es posible. Satanás estaba gobernando el mundo, pues lo sigue haciendo, ¿no? Hasta que vino la segunda reforma. No estamos en tiempos de la primera reforma, ya dije, fue esta, la iglesia primitiva. No estamos en tiempos de la segunda reforma, donde se levantaron no solo Lutero, fueron varios hombres de Dios que, Wycliffe, Calvino, se pudiesen sacar varios, pero bueno, Lutero fue alguien que, Agustino, él era un monje agustino, para empezar se casó, ¿no? ¿Con quién se casó? Con una monjita muy guapa, ¿verdad? Y les dijo, miren, soy hombre, ¿no? Y luego estudió y combatió todo el papado que había y trajo esas cinco solas, ¿no? Solo escritura, solo fide, sola gratia, solo Cristo, solo a Deus gloria, ¿no? Entonces fue la segunda reforma. Simultáneamente Dios mandó el invento maravilloso de la imprenta y allí mismo en esa nación donde se estaban moviendo las cosas espirituales, manda la imprenta y Johann Gutenberg imprime el primer libro que fue, el primer libro impreso oficial fue la Biblia, ¿no? Y tanto todos estos reformistas, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera en España, empezaron a surgir y dijeron, el pueblo tiene que entender las escrituras. Nada de que en puro latín y que si lo lees te vas al infierno y shalala, lo que había pasado en tiempos de la Edad Media y de los papistas, ¿no? Bueno, hay un par de libros que les recomiendo a los que son estudiosos. Por ejemplo, Bill Hammond es un padre de profetas, de verdad. Ustedes van a ver, ustedes están en una escuela, entonces en una escuela se recomiendan libros adicionales. Bill Hammond, la tercera y última reforma de la iglesia es la que estamos viviendo, ¿sí? Y nuestra meta en esta tercera es predicar el evangelio del reino de Dios, no el evangelio de mi denominación, el evangelio de mi iglesita. Nosotros tenemos la verdad absoluta, no, el que es la verdad es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, punto. Y nuestro evangelio es del reino de Dios, así que
este evangelio se va a extender por todo el universo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Elías? 7 manifestaciones. Seré breve en este repaso. Uno, el ministerio profético. Estableció el ministerio profético es un campo total de restauración. ¿Qué dice la Escritura en la carta a los Corintios? Buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis, ¿no? Intercesor, orad, orad sin cesar, dedicar tiempos a la oración para que haya esos cambios revolucionarios, que Dios levante mujeres de Dios, hombres de Dios en diversas comarcas, en diversos lados, y este movimiento ya con Biblia en mano y Espíritu Santo en los corazones a conquistar toda la nación y hacer guerra espiritual, sí, ¿cómo de que no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Es una labor de intercesión. Sí, puede haber trampas escondidas, pero los hijos de Dios tenemos autoridad sobre ellas. Así que no se desaliente. ¿Qué hizo Elías? Un destructor de demonios. Confrontó 850 brujos y los destruyó. No temas, no desmayes, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora nosotros no cortamos las cabezas de los hechiceros, ¿verdad? Porque pues nos mandan al Ministerio Público, diría alguien, ¿no? Pero sí, sí, espiritualmente de esos demonios que toman. Ahora, Elías fue un protagonista de lo sobrenatural. Tenemos que andar por fe ministrando lo sobrenatural, orando por los enfermos, orando que caiga lluvia. Ahora que fuimos a Tizayuca, oramos y en la mañana y cayó la primera lluvia del año allá en aquella tierra árida. Gloria a Dios, yo me acordé, ¿verdad? Como a veces hay señales que Dios nos da, así que adelante, ¿verdad? Un cambio de culturas, de pensamientos. Esta revolución cristiana profética es un antídoto contra las influencias del diablo, ¿verdad? Y ser activadores de la doble porción, que la gente diga, Elías, pásame tantito de lo que tú tienes, pero yo quiero más todavía, ¿verdad? Más de lo que tú tienes, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Ayer veíamos con Heikki, ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Estamos ya en el siglo XXI, en la primera cuarta parte. Tener la actitud correcta para los desafíos que Dios nos está enviando, ¿verdad? Con tecnologías, preparados para actuar, ser atrevidos, planificar, tomar estrategias en nuestro rol y avanzar sin miedo, hermanos. Vivir nuestra identidad profética. Yo les dije, las iglesias están llenas de gente profética, no todos son pastores. Ojalá todos seamos evangelistas, eso sí, por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Ojalá y todos seamos maestros para estar discipulando a los nuevos creyentes, ¿no? Bueno, anunciar y establecer que el reino de Dios. Dios está buscando estos creyentes, ¿verdad? Por eso empezamos con la parábola del águila, ¿no? Que el creyente debe ser como el águila, tener ojos de águila, alas de águila. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, ¿verdad? Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. En alas de águila Dios te tomó, en alas de águila Dios te llevará, ¿sí? Amén. Bueno, hasta aquí llegamos, Marisol.